Otto Vargas les saluda nuevamente. Muchas gracias por sintonizarnos a través de esta vía. Agradezco la confianza. Y bueno, en esta tarde de hoy, martes 16 de junio, quiero analizar con ustedes un tema que considero importante, básicamente por la situación que vive nuestro país, la situación sanitaria, que como todos sabemos ha tenido efectos muy importantes, negativos por cierto, en el tema económico. Hoy vemos a las naciones del mundo con proyecciones menos optimistas que al inicio del año 2020 en el tema de su crecimiento económico, y Guatemala pues no es la excepción. De un crecimiento económico esperado de un 3.5% aproximadamente, crecimiento económico del Producto Interno Bruto, ahora hemos retrocedido y hay proyecciones un tanto pesimistas que Dios mediante no se den, pero se especula o se calcula, mejor dicho, un crecimiento negativo, incluso del 1 o 1.5% negativo, digamos, de acuerdo a proyecciones del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Espero que hasta ese extremo no lleguemos, pero por esa razón he decidido compartir con ustedes un breve momento para analizar la importancia del desarrollo en el país. Pero quisiera yo enfocarme al tema de la importancia de promover un desarrollo local. Es decir, lo externo está complicado en este momento, la atracción de inversiones a nuestro país, o sea, un desarrollo exógeno a través de atracción de inversiones está un tanto difícil. Vemos cómo el índice de confianza en la economía ha decaído bastante, a partir de marzo empezó a bajar, y entonces creo yo que una alternativa que tenemos los guatemaltecos de desarrollar es aprovechar esos recursos y todo eso local que tenemos. Y por esa razón pues he querido grabar este breve video para analizar el tema y quizás Dios mediante pues tener la capacidad de dar algunas ideas a las personas que amablemente puedan ver este video. Así que quiero hablarles sobre la importancia del desarrollo local. Voy a compartirles una presentación que preparamos, espero sea de su agrado. Quisiera hablarles de algunos elementos importantes en el contenido, por ejemplo, el tema de la administración del Estado, cómo es que se organiza y cómo es que el Estado ha previsto el tema de descentralizarse, pero vamos a analizar si se ha logrado o no. Vamos a analizar qué es desarrollo y qué entendemos por desarrollo local, y por último, un breve adelanto, digamos, de lo que entendemos por desarrollo económico local. Empezando, entonces podemos recordar que el Estado pues se administra a través de tres importantes elementos, como es el organismo ejecutivo, el organismo legislativo y el organismo judicial. Quiero detenerme en el primero por la importancia del tema que estoy desarrollando, que es desarrollo local. Y bueno, el organismo ejecutivo, pues su función administrativa, digamos, o parte de esas funciones administrativas, es lo que manda, digamos, el artículo 2 de la Constitución, donde nos mencionan que el Estado se organiza para proteger la vida, para darnos salud, para darnos seguridad. En pocas palabras, digamos, es el bien común. Entonces, ese bien común es parte importante, digamos, de la administración del Estado, ese bienestar para todos. Y entonces, mediante los servicios que el Estado presta, pues espera lograr ese bien común. Y ya en ámbitos del territorio, parte de lo que compete al Ejecutivo es básicamente la administración adecuada de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural en Guatemala. Y recordemos que esta ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural trajo consigo otro elemento que es una ley preliminar de regionalización. ¿Por qué menciono esto? Porque básicamente quisiera entender o basar un poco mi charla de este día sobre la importancia del desarrollo local, sobre qué se fundamenta, mejor dicho, sobre la descentralización que se pretende que el país alcance. Algunos tenemos al organismo ejecutivo, cuyo fin es promover ese bien común,
apoyado un poco de estas otras leyes que mencionaba para promover la descentralización. Luego tenemos al organismo legislativo y el que ya conocemos y al organismo judicial. Recordemos que el organismo legislativo pues es el ente, digamos, o mejor dicho, es el encargado del procedimiento legislativo, de la creación de leyes. Pero también hay algo que a veces no nos gusta, no porque lo hayamos vivido personalmente, sino porque a veces es pérdida de tiempo. No quiero decir que siempre sea malo, pero las interpelaciones, a veces se hace abuso de esto, pero es parte de las funciones de este órgano, al igual que la actividad parlamentaria, asistir a las reuniones. Y tenemos también el organismo judicial, que en pocas palabras pues, es el encargado del ministro de la Justicia. Quisiera regresar un poco al tema del organismo ejecutivo. Y bueno, estos, digamos, tiene sistemas, este organismo tiene un sistema de administración pública, donde vemos, por ejemplo, entidades que son centralizadas, como por ejemplo los ministerios, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, que básicamente no tienen una personalidad jurídica propia, sino que dependen del mismo gobierno. Luego tenemos también organismos descentralizados que están bajo esta función del Ejecutivo, como lo es la Superintendencia de Administración Tributaria, que es un órgano descentralizado. Recuerden ustedes que tiene su ley orgánica, pero también tenemos a la Contraloría, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, entre otros. Quiere decir que son descentralizados y tienen una personalidad jurídica propia, diferente a los que están centralizados. Y tenemos a los autónomos también, a las entidades autónomas, que también tienen personalidad jurídica propia, como la Universidad de San Carlos, por ejemplo, o las municipalidades. Bueno, esto quería mencionarlo como una introducción al tema, enfocándome en el primero, que era el organismo ejecutivo, sobre el que voy a basarme para ampliar o para conversar sobre las leyes antes mencionadas, que es la ley de Consejo de Desarrollo, la de descentralización y la de regionalización. Entonces, me gustaría empezar recordando qué es desarrollo. Y bueno, yo ahí les escribía algún pensamiento y muy sencillo quizás, pero que en el fondo puede dejarnos mucha información. Y yo escribí ahí que es de pasar de unas condiciones dadas a otras mejores. O sea, digamos, es como una estrategia ir de un plan, es avanzar de una posición A una posición B. Digamos, si usted estudia en la universidad, actualmente está en una posición A y usted quiere un desarrollo, por eso está estudiando en la universidad, y cuando se gradúe va a estar ya en una posición B. Entonces el desarrollo es pasar de unas condiciones dadas a otras mejores. En el ámbito territorial es mejorar los territorios para que haya más competitividad, más productividad, que al final de cuentas se espera que impacten la calidad de vida de los ciudadanos, de las personas que viven en la localidad. Entonces, desarrollo podríamos entenderlo como pasar de unas condiciones dadas a unas condiciones mejores. Y esto, el desarrollo, pues en una buena parte, digamos, se va a fundamentar en el aprovechamiento de los recursos que son endógenos del territorio, digamos, recursos locales. Por ejemplo, si miramos a Retalhuleu, ¿qué recursos locales están dándole economía a este departamento o al municipio propiamente de Retalhuleu? Pues el tema turístico, ¿no? Los parques temáticos que ahí están son activos del territorio y esos están generando turismo, ¿no? Pero también hay otros sitios turísticos, tienen ríos, tienen playas, etcétera. Estos son recursos endógenos que si se explotan adecuadamente generan economía y desarrollo. Pero no solo podemos hablar de este tipo de activos territoriales, sino también podemos entender como recursos endógenos a las personas, a la capacitación de las personas, a la tecnología, a la infraestructura, es decir, es un gran conjunto de elementos que estratégicamente relacionados generan un desarrollo. Y entonces yo les decía, tenemos recursos económicos, tenemos recursos sociales, las personas somos parte de esos recursos del territorio, el capital social también es muy importante, y el capital social en el ámbito del desarrollo lo entendemos como aquella capacidad de unirnos entre las personas, aquella confianza que hay entre el vecino, aquella confianza que tenemos en nuestras autoridades, y juntos nos sentamos y planificamos. Cuando hay una confianza, cuando hay concertación, cuando planificamos juntos y cuando trabajamos juntos, quiere decir que hay un capital social adecuado. Entonces, cuando hay organización, se puede entender que hay un capital
social. Organización, obviamente, buscando fines positivos como el desarrollo. También podemos agregar los temas naturales, ya lo mencionaba hace un momento, los ríos, los bosques, la agricultura, etcétera. El ámbito cultural, que Quetzaltenango es una ciudad cultural, y eso le da un potencial increíble en el tema del desarrollo económico. Es potencial porque, digamos, vamos a entender como potencialidad algo para lo cual el territorio puede ser bueno, dependiendo de si se explota o no. Potencial es algo que podríamos llegar a hacer en algún momento dado. Entonces el tema cultural es algo importante de nuestra ciudad. El tema de la reputación también, hay territorios que tienen buena reputación porque atienden bien al turista, porque su calidad de vida es buena, o también puede ser que haya mucha delincuencia, que haya mucha informalidad, entonces, informalidad económica, entonces todos esos elementos van generando una reputación al territorio, una reputación que puede ser buena, que puede ser mala, y si es buena, atrae, por ejemplo, en este caso el turismo, si es mala, pues aleja. Entonces, la reputación es parte de esos elementos que conforman el desarrollo. Y entonces, estoy hablando de desarrollo, y entonces el desarrollo podemos también entenderlo, digamos, desde dos ámbitos, el ámbito personal y el ámbito territorial. Digamos, una persona va a alcanzar desarrollo cuando tiene mejor educación, cuando tiene trabajo y tiene ingresos suficientes, cuando tiene salud y cuando tiene participación, cuando puede participar y tomar decisiones o contribuir a tomar decisiones del territorio. Toda esa unidad, digamos, de elementos, todos juntos, conforman el desarrollo de una persona. Recordémonos de la pirámide de Maslow, ¿no? Donde vamos escalando hasta llegar a un punto donde las personas nos sentimos plenamente realizadas. Y entonces así va el desarrollo. Y en un otro ámbito podríamos entender el desarrollo también desde un ámbito territorial, ya de la geografía, digamos. Y entonces el desarrollo de los territorios, pues ustedes sabrán, lo medimos inicialmente por el Producto Interno Bruto, el PIB. Y con eso arranqué la charla de esta tarde hablando del PIB, ¿no? El crecimiento económico. En Guatemala pues ha tenido un crecimiento bastante, tal vez bajo, pero constante, un 3.5, pero mucho ojo, hablamos de un crecimiento económico de un 3.5, pero si a esto le restáramos el crecimiento poblacional, que más o menos es un 2%, entonces si a 3.5 le restamos un 2%, entonces nos queda un 1.5% de crecimiento neto. Es decir, el crecimiento económico hay que tomar en cuenta en ese crecimiento también el crecimiento de la población, porque no es lo mismo, digamos, en una familia que su ingreso sea de 5,000 quetzales con 3 miembros, entonces probablemente vive relativamente bien. Pero si al final de cierto periodo ya tiene 5 miembros, y digamos que esos 5,000 crecieron un 10%, entonces tendría 5,500 de ingreso. Entonces diríamos creció un 10% su ingreso económico. Pero por el otro lado, ya sus miembros ya no son 3, sino son 5. Entonces, eso hay que balancearlo adecuadamente. Entonces, Guatemala tiene un crecimiento no lo esperado, porque quisiéramos crecer un 6%, por lo menos durante un 6% constante para alcanzar niveles de desarrollo más elevados, pero hemos crecido a ese 3.5 en promedio, sin descontarle el porcentaje de la población. Entonces, realmente, pues, debemos mejorar nuestro crecimiento económico. Entonces, el PIB es parte, el índice de competitividad local es parte de la medición de cómo están los territorios en su competitividad. El tema de seguridad también afecta a ese crecimiento económico y también es parte de los medidores o de los indicadores de medición de los territorios. El empleo es parte de la productividad también, la competitividad, etcétera. Entonces, podemos hablar de desarrollo personal y de desarrollo territorial. Y el desarrollo territorial podemos medirlo por el PIB, por el índice de competitividad local, por el tema de la seguridad, del empleo y otros elementos que mencionaba hace un momento. Y lo que se busca al final con ese desarrollo territorial es que haya igualdad de oportunidades para los guatemaltecos, para todos.
Y ese es un reto que tenemos como guatemaltecos en reducir esas brechas, porque la desigualdad es bastante elevada, digamos, más entre hombres y mujeres, el tema del ingreso. Entonces debemos provocar una movilidad social, digamos, en busca de esa igualdad de oportunidades. Entonces, recordemos, en este tema de la movilidad social, digamos, la crisis económica y sanitaria que estamos viviendo, pues en donde va a afectar, obviamente, primero es en la salud, pero seguidamente va a afectar bastante, ojalá que no me equivoque, pero en los incrementos del índice de pobreza. Actualmente estamos viviendo, o antes de esta pandemia, calculábamos una pobreza de un 60% en el país, y pues ahora se estima que ha incrementado, ¿no? Todos hemos visto esas banderas blancas, todos hemos visto en algunos lugares del país el incremento de la indigencia, ¿no? Y la indigencia es muy complicada cuando se da más en lugares urbanos que rurales. Por lo menos en el área rural se puede acceder a recursos naturales para alimentarlos, pero no pasa lo mismo en el área urbana. Bueno, avanzando, quisiera solo cerrar con el tema del desarrollo. Y entonces el desarrollo lo que busca es el bienestar de la persona, pero debemos, digamos, no podemos, digamos, debe existir una balanza entre un desarrollo económico y un desarrollo social. Es decir, en la medida que crece el desarrollo económico, debería crecer también el bienestar social o la calidad de vida. De nada nos sirve tener mucho efectivo, mucha riqueza, si, digamos, no tenemos calidad de vida. El fin último del desarrollo económico es brindar calidad de vida a las personas. Bueno, entonces voy avanzando y quisiera hablar ahora de, digamos, algunos elementos importantes que tienen que ver con los modelos o formas de desarrollo. En esta presentación yo les escribí algo acá y escribía formas, porque creo que el país todavía no tiene un modelo de desarrollo. Todavía no alcanzamos, digamos, un modelo de desarrollo adecuado, sino que estamos como experimentando, digamos, no tenemos una estrategia de país que se esté implementando. Y entonces el desarrollo, escribía yo una presentación, podemos entenderlo de forma endógena y de forma exógena. Endógena es cuando estamos, digamos, nuestro desarrollo se fundamenta, por ejemplo, en grandes empresas, en atracción de inversiones generadoras de empleo. Y cuando hablamos de endógeno, a lo interno, entonces tratamos de fortalecer los recursos de los territorios, como decía antes, para generar economía, bienestar y obviamente empleo. Y entonces tenemos dos tipos de desarrollo: lo exógeno desde afuera y lo endógeno desde lo interno. Y entonces, digamos, Guatemala, creo yo, no tiene la estrategia, lamentablemente, aunque si recordamos, pues en Guatemala existe un plan CATUM 2032, existe también la estrategia de ciudades intermedias. Recordémonos que en Guatemala se han previsto 9 nodos regionales, ¿verdad? Son 5 ciudades intermedias, 2 ciudades turísticas y 2 ciudades portuarias. Esta estrategia es muy interesante porque, digamos, hemos visto cómo la población del país ha ido creciendo, ¿no? Somos más ahora, de acuerdo al censo anterior, el último censo somos un poco arriba de 16 millones de habitantes, ¿no? Ese es el oficial, porque probablemente hayamos más guatemaltecos. Entonces, hay una movilidad interesante de guatemaltecos del área rural al área urbana. Y entonces se está viendo, todos hemos visto cómo ha colapsado la ciudad de Guatemala, ¿no? Probablemente muchos quisiéramos evitar en algún momento irnos a vivir allá por el tema del tráfico y todo lo que ya sabemos, ¿no? Y entonces ciudades como Quetzaltenango, que es el nodo de los Altos, hemos visto cómo la migración interna se ha venido hacia esta parte del país, ¿no? Hacia nuestra ciudad de Quetzaltenango, pero también está Guatemágica, y así hay otros nodos en las Verapazas, en Cobán. Hay lugares donde la población se empieza a mover porque en esos lugares, en esos nodos de desarrollo, empieza a generarse economía. Entonces el tema es cómo vamos a preparar esos territorios para recibir a todos estos guatemaltecos que están migrando, que es la migración interna.
querramos o no, eso está pasando. Y si los territorios no se preparan para generar fuentes de empleo, si no se preparan para atraer inversiones, generar empresa y esto genera empleo, si no lo hacen, las personas van a llegar y no van a encontrar una forma de generar ingresos. Y esto aumenta pobreza, aumenta el tema de la indigencia y pensándolo bien, porque también aumenta la delincuencia, la inseguridad, etcétera. Entonces, tenemos una estrategia como es este plan, CATUM, que uno de los temas mencionaba son estas ciudades intermedias. Tenemos también la Política Nacional de Competitividad que impulsa el Programa Nacional de Competitividad, una política interesante que pretende también generar bastante empleo. Recordemos que en Guatemala hay un promedio, digamos, de 150,000 jóvenes que ingresan anualmente a la economía y de esto nosotros generamos cerca de 30,000 o 25,000 empleos. Quiere decir que hay una brecha de 120,000, 125,000 guatemaltecos que no encuentran empleo y lo que hacen es estar en la economía informal, en la economía de subsistencia o se van afuera de nuestras fronteras, emigran hacia Estados Unidos y a otros países, principalmente Estados Unidos, porque el país no está generando. Entonces, tenemos un reto de fortalecer esa economía local a modo de generar fuentes de empleo. Entonces, mencionaba este plan porque recordaba que es una estrategia de país, pero también hay otras apuestas que podemos hacer y es el tema del desarrollo económico local, el fortalecimiento del mercado interno, el fortalecimiento del turismo interno, ¿no? Y todo esto debería en algún momento repercutir en el crecimiento económico del país, en el crecimiento del PIB, poco a poco. Entonces, para que esto se dé, para que haya un modelo de desarrollo económico, Guatemala necesita fortalecer algunos elementos importantes, como lo es un marco de respeto a las leyes y a los derechos de los empresarios y de los guatemaltecos. Necesitamos fortalecer el tema de seguridad, el tema de la propiedad. Recordemos que han habido, o hubieron, mejor dicho, problemas con una mina que estuvo cerrada. Yo creo que sigue cerrada ya más de 2 años, ¿no? Eso genera un mensaje negativo hacia afuera, digamos, si quisiéramos apostarle a un desarrollo exógeno, entonces deberíamos evitar estas prácticas de cerrar empresas por X motivos que pueden estar fundamentados, pero deberíamos contar con una legislación adecuada que atienda los procesos de una forma ordenada y no cerrar una empresa después de que está operando, después de que está generando empleos. Eso envía un mensaje muy negativo a lo externo y eso lo que hace es alejar inversiones. Entonces necesitamos seguridad jurídica, certeza jurídica, necesitamos que la justicia sea aplicable para todos igual y que el empresario se sienta respaldado por esta justicia, ¿no? Les decía hace un momento que Guatemala necesita crecer por lo menos un 6%. Imagínense la brecha, estamos creciendo a un 3.5 y necesitamos llegar a un 6 sin tomar en cuenta la situación actual, porque ahorita vamos a regresar. Ojalá no se den esos pronósticos pesimistas que hablábamos del FMI, del Banco Mundial, pero imagínense, si eso se diera, tendríamos una brecha enorme. Quisiéramos que sea un 6% para alcanzar niveles de desarrollo adecuados y que los guatemaltecos pudiésemos tener mejores ingresos, ¿no? En promedio, un guatemalteco más o menos se estima que su ingreso anual es cerca de $4,000. Entonces, la idea es mejorar el ingreso para todos los guatemaltecos. Y bueno, parte de ese modelo de desarrollo son tomar en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible. Recordemos que ahí hay 17 objetivos y y 2 de ellos quisiera mencionar que es la reducción de la pobreza, a la cual no le hemos pegado, pero en lo absoluto. Por el contrario, con esta crisis va a estar arriba del 60%. Y también el tema del crecimiento económico, que quisiéramos que sea un 6%, pero de esto ya hablé. Entonces, por lo menos esos 2 objetivos no le hemos pegado. Hay temas ambientales, etcétera, pero ahorita quisiera hablar solo de esos 2. Esos están muy lejanos de alcanzarlos. Tenemos un reto de una integración internacional. Hablamos de integrarnos con Centroamérica. Ojalá eso se diera, porque eso va a mejorar la economía nuestra, pero también de El Salvador, Honduras, Nicaragua, etcétera. Y localmente, digamos, también son estrategias, ¿no? Fomentar la inversión local
es muy, muy importante para alcanzar ese nivel de desarrollo, pero mencionaba, necesitamos aquellos elementos de seguridad, certeza jurídica, etcétera. Avanzando con la presentación, quisiera también comentar que Guatemala necesita avanzar también en estos tres elementos de la economía. Recordemos que la economía pues tiene un sector primario donde todavía le apostamos a la agricultura, ¿no? Pero hay un sector secundario donde ya entran otros elementos como agroindustria, la misma industria, y un sector terciario que ya son servicios, comercios, ahí está el turismo. Entonces Guatemala debe dar un avance importante de ese sector primario que es la agricultura, poder llegar a un sector secundario donde haya agroindustria, donde haya valor agregado y con eso competir mejor a nivel global. Entonces la agricultura no es mala, hemos visto cómo esa actividad nos ha sacado adelante en esta crisis, ¿no? Al contrario, es muy buena, pero también es bueno pensar en el tema de transformación y de valor agregado. Nosotros producimos chocolate buenísimo, lo exportamos a un precio relativamente bajo y después nos regresan tabletas de chocolate y lo pagamos muy caro. Pero ese es el reto, agregarle valor, agregar tecnología. Y bueno, Guatemala todavía está bastante, digamos, por lo menos si habláramos de Quetzaltenango, fundamenta mucho su economía en el sector comercio, en el sector servicios, y entonces todavía no estamos, la industria, digamos, es muy baja, industria de manufactura, industria tecnológica, etcétera, y más estamos en comercio y servicios. El turismo es muy importante, la educación es muy importante, pero hay que, creo yo, apostarle también a esa transformación. Tenemos un reto ahí como país, especialmente tenemos que pensar cómo levantar el tema turístico. Y entonces ese es el enfoque que quiero hablar, que es lo local. Quisiera, antes de entrar a este tema de desarrollo económico local, quisiera que recordáramos aquellas tres leyes importantes que yo quiero mencionar, cuatro rápido, que es la Ley General de Descentralización, es una muy importante, donde está la posibilidad que los gobiernos locales, digamos, puedan asumir algunos temas tan importantes como es la educación. Digamos, la educación puede descentralizarse, solo es que se haga esa gestión, digamos, que el gobierno local se atreva a hacerlo. También pues se puede descentralizar la salud y la asistencia social, la seguridad ciudadana, es otro elemento, el ambiente y recursos naturales, toda esa actividad que administra ambiente y recursos naturales también puede descentralizarse. Tenemos la agricultura, comunicaciones e infraestructura, la vivienda, la economía, la cultura. Todos esos 8 elementos que mencioné son parte de esa ley general de descentralización que se pueden descentralizar hacia los territorios que así lo soliciten o que tengan la capacidad de hacerlo. La descentralización es buena porque hasta cierto punto porque permite acercar más el desarrollo y administrarlo mejor, solo que un exceso de descentralización también podría ser contraproducente, aunque esto en Guatemala pues está lejos de darse porque no estamos descentralizados realmente, tal vez desconcentrados, que en un momento hablaré, pero descentralización todavía no la hay. O quizás lo menciono de una vez, por ejemplo, ¿qué pasa con el registro mercantil en el tema de la contabilidad? El registro mercantil es el que autoriza esos libros contables, los folios, ¿no? Y entonces en Guatemala eso se hace el mismo día o en un tiempo breve, ¿no? Usted va al registro mercantil de Quetzaltenango, que funciona en la sede del Ministerio de Economía, lleva usted su papelería, hace ahí la transacción, entonces uno lo siente bien porque ya no hay que ir a Guatemala. Pero lo que sucede es que uno entrega su documentación ahí y va para Guatemala, allá hacen la gestión y a los 8 días regresa o a los 15 días, porque tienen días establecidos para mandar papelería y recibir. Entonces, qué bueno que podemos hacerlo acá, pero todo está todavía centralizado en la ciudad de Guatemala. Entonces, hay una desconcentración de actividades, pero la descentralización no se ha dado. Todavía hay algunos elementos que todavía están centralizados y ese es el reto, ¿no? Pero ya tenemos, yo quería mencionar la ley de descentralización porque ya la tenemos, solo es de que se aplique, ¿no? Creo que esta ley es muy poco aplicada. Tenemos otra ley importante que es la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, con lo que mencioné esta charla. Y recordemos que esa ley es una herramienta, en mi opinión, muy poderosa para generar desarrollo en el país. La Ley General de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
y está organizada estupendamente, en mi opinión, para generar ese desarrollo. Solo que, lamentablemente, siempre hay un solo que o un pero. Lo que creo es que no está sucediendo el desarrollo todavía, a pesar de que hay un andamiaje legal estupendo. Recordemos que la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, pues tiene me voy a ir de abajo hacia arriba, como una pirámide, y entonces me voy desde abajo, que hay consejos comunitarios de desarrollo, ¿no? Los municipios tienen consejos comunitarios de desarrollo, donde identifican ideas de desarrollo, proyectos de desarrollo, y los implementan, ¿no? Implementan esto, pasando esto a un segundo nivel, que es un Consejo Municipal de Desarrollo, es decir, un COCODE, como lo conocemos, pasa a un COMUDE, Consejo Municipal de Desarrollo, que es presidido, si no recuerdo mal, por el alcalde del municipio, y luego tenemos un Consejo Departamental de Desarrollo, un CODEDE, como le llamamos, y ahí es presidido por cada gobernador departamental. Ahí es donde está el efectivo para proyectos, para desarrollo, en los consejos departamentales de desarrollo. Después existe un Consejo Regional de Desarrollo, como le llamamos a veces, COREDUR, un Consejo Regional de Desarrollo, donde se organizan de acuerdo a las regiones del país. Entonces el COREDUR de la región 6, ahí participan los 6 gobernadores, y hay un Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. El objetivo de esta charla no es precisamente entrar a detalles de cómo funcionan estos elementos, pero sí el objetivo es mencionar que tenemos una ley de consejos de desarrollo que toma en cuenta la base, desde la base hacia, hacia la autoridad más alta, ¿verdad? Y entonces ahí es una herramienta muy poderosa que podemos usar para proponer e implementar proyectos de desarrollo. ¿Qué pasa? Que lamentablemente los gobiernos locales no logran proponer esos proyectos que son ideales para el desarrollo municipal, y entonces resulta que los consejos departamentales no pueden ejecutar esos fondos, y muchas veces no se ejecutan y van de regreso, no se usan. Y entonces es imperdonable no utilizar esos recursos del territorio, que es una forma de descentralizarnos para promover el desarrollo de la región. Los responsables de dirigir los gobiernos locales, el mismo gobernador que dirige el Consejo Departamental de Desarrollo, tienen una gran responsabilidad en esto. Y cuando no ejecutan esos recursos, por muchas excusas que pueden ser válidas o no, pero cuando no lo ejecutan, lo que están haciendo es negarnos el desarrollo, ¿no? Y entonces vemos cómo la región central, la región la región metropolitana, la ciudad de Guatemala, la región metropolitana, o la región central, donde está Escuintla, Chimaltenango, y se me va el otro departamento, disculpen, vemos cómo ahí sí se está dando el desarrollo. Pero si ya nos venimos a la región 6, el desarrollo es menor. Si nos vamos a la región 7, que es Huehuetenango y Quiché, ahí el desarrollo es menor todavía. Y así hay otras regiones más golpeadas, a pesar de que hay recursos. Entonces, los consejos departamentales de desarrollo son una forma de descentralizar el desarrollo que hay que aprovechar adecuadamente, y la sociedad civil tiene un reto muy importante en poder incidir para que se dé ese desarrollo. Por eso es la importancia de este tema, que es desarrollo local. La participación ciudadana es transversal y es súper importante. Si no hay participación ciudadana, no pasa nada. Bueno, pasa algo, pero no es lo que uno quisiera, ¿no? Se dan proyectos que a veces el sector público, los políticos piensan que son los adecuados, pero realmente a veces no son los que se necesitan. Por otro lado, quisiera yo también hablar del Código Municipal, que es otra forma de provocar la descentralización. Y recordemos que el Código Municipal, pues, si no recuerdo mal, es el artículo 36 de este código, menciona que anualmente el Consejo Municipal, la Corporación Municipal, debe nombrar a la Comisión de Fomento Económico, Turismo, Ambiente, Recursos Naturales. La Comisión FETAR, o la COFETAR, como le llaman algunos, es el acrónimo. Esta comisión regularmente se nombra, pero en el resto del año pues no se sabe mucho de sus resultados. Entonces la COFETAR también, o la Comisión de Fomento Económico, Turismo y Recursos Naturales, tienen un rol muy importante en el desarrollo local. Y por último, creo importante mencionar la ley preliminar de
regionalización. Es aquella ley que mediante mandato de la Constitución permite administrar al territorio en forma de regiones. Entonces tenemos 8 regiones en el país. Ya mencionaba yo la región metropolitana de Guatemala, la región central que mencionaba Chilpantenango, Escuintla, y se me olvidaba el otro departamento, la región 6, que son los San Marcos, Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepeque, Retaluleu, región 7, Huehuetenango y Quiché. Así hay otra región 8, la 3, la 4, ¿no? Entonces tenemos 8 regiones en el país, de tal forma que así se ha distribuido para provocar un mejor desarrollo, un desarrollo descentralizado. Bueno, avanzando ya con el tema más central, entonces en el tema de desarrollo económico local, quisiera hablar del tema de desarrollo económico local ya para ir avanzando con la presentación. Y entonces el desarrollo económico local es un proceso endógeno. Les escribía yo en la presentación que aprovechan los recursos locales, ¿no?, para provocar esa mejoría en la calidad de vida de las personas. Y esto escribo ahí que debe ir acompañado de una visión global. O sea, no podemos pretender desarrollarnos olvidándonos del mundo, olvidándonos de qué pasa allá afuera. Si queremos reanimar ahorita el turismo, debemos saber cómo va a reaccionar el turista europeo, el estadounidense, el centroamericano. No debemos olvidarnos de lo externo, si no, no hay desarrollo realmente. Entonces, el desarrollo endógeno, pero con una visión global. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, y son retos para el país, son retos para los territorios, porque para que haya desarrollo debemos generar climas de negocios adecuados. Un clima de negocio adecuado es aquello que atrae inversiones al territorio, es aquello que permite atraer inversiones. Por ejemplo, hace unos años, 2005, me recuerdo, todavía no teníamos un call center aquí en Quetzaltenango, en el municipio, y entonces se hacían, mejor dicho, sondeos sobre la capacidad de los quetzaltecos para hablar inglés. Y el reto en aquel entonces era preparar a los jóvenes que hablaran inglés, porque no habían muchos, no habían suficientes. Entonces ahí teníamos un clima de negocios inadecuado en ese momento para atraer un call center, porque se necesita de personas que hablen inglés. Ahora ya tenemos muchos jóvenes que hablan inglés, entonces nuestro clima de negocios en ese aspecto ya mejoró. Pero hay otros elementos que deben mejorar, como la seguridad, la tramitología. ¿Cuánto tiempo se tarda un restaurante, por ejemplo, de comida rápida de una cadena nacional en ser autorizada su licencia de construcción, construir? Probablemente más de un año, ¿no? Entre más largo sea eso, hay menos capacidad de generar negocios. Si eso es muy rápido, entonces hay mucha capacidad y hay un mejor clima de negocios. Las licencias de construcción es algo importante, pero también la energía eléctrica, también la tecnología, el internet, etcétera. Cuando hay varios elementos que fomentan la inversión, entonces podemos decir que hay clima de negocios adecuado. Cuando no, entonces hay un mal clima de negocios. Y un clima de negocios lo que hace entonces es atraer inversión interna y externa, generar más productividad en el territorio y más competitividad. El clima de negocios es muy importante en el tema del desarrollo económico local, pero también es muy importante el actor social, la persona que toma decisiones o que participa. También las organizaciones, los grupos, los individuos, todos ellos son actores sociales. Y al final lo que busca el desarrollo local, lo escribía en la última línea, es calidad de vida. De nada sirve tener mucha riqueza si tenemos mala calidad de vida. Entonces, el desarrollo económico que se mide regularmente por el PIB debe ir acompañado de una medición del progreso social. Por eso existe un índice de progreso social que mide el PIB, pero también mide la calidad de vida. Si eso crece, crecemos igual y más, pues tenemos mejor calidad de vida. Entonces, es muy importante la calidad de vida dentro del desarrollo económico local. Ahora, un tema interesante es que el desarrollo económico local lo que hace es convertir las ventajas comparativas en ventajas competitivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo,
Una ventaja competitiva es aquello que, una ventaja comparativa es aquello que diferencia un territorio. Me voy a enfocar a un territorio. Entonces vemos, por ejemplo, me voy otra vez a Retalhuleu, disculpen, y vemos que Retalhuleu en el tema turístico tiene muchas ventajas, ¿no? Tiene sitios arqueológicos, tiene los parques temáticos, tiene playas, tiene un puerto que no funciona todavía, pero tiene un puerto de Champerico. Entonces esas son ventajas comparativas y se convierten en competitivas cuando el territorio explota sostenible y sustentablemente esas ventajas. Entonces los parques temáticos, ese es un motor económico en ese territorio y está generando mucho ingreso y mucho empleo a Retalhuleu, ¿no? Entonces tienen una ventaja competitiva. Nosotros no podemos pretender competir con Retalhuleu, nosotros Quetzaltenango, con Retalhuleu en parques temáticos, porque no tenemos esa ventaja. Pero sí tenemos ventaja cultural. Tenemos otro tipo de turismo. Por ejemplo, hay alguna agencia acá que hace turismo nocturno, de visitas a los cementerios, necroturismo, me parece que se llama. Es algo diferente, ¿no? Entonces, una ventaja comparativa es aquello que hace diferente a un territorio y que cuando se explota adecuadamente se vuelve una ventaja competitiva. Por ejemplo, si nos vamos a San Marcos, ahí hay un biotopo, ¿no? No me recuerdo el nombre, pero donde se puede ver el quetzal, por ejemplo, o tienen cataratas. Esas son ventajas comparativas que, si se utilizan bien, se vuelven en ventajas comparativas. Entonces, el desarrollo económico potencia esas ventajas y las convierte en competitivas, siempre que, lo que mencionaba antes, el clima de negocios lo permita. Entonces, tenemos dos elementos importantes: proyectos de desarrollo económico que requieren clima de negocios adecuado para que crezcan. Entonces, es muy importante el desarrollo económico visto desde el punto local. Y entonces, para que esto se dé, el desarrollo económico se dé, es muy importante lo que mencionaba anteriormente, clima de negocios, etcétera, pero es muy importante el esfuerzo en conjunto, el esfuerzo de la población organizada es clave, y el desarrollo económico nos permite entonces poder influir en las decisiones de los gobernantes a través de una participación ciudadana. Recordemos que al inicio hablaba yo de capital social. Esa confianza, esa posibilidad de aglutinarnos adecuadamente, de concertar actores, ponernos de acuerdo y presentar propuestas. Es una forma también de incidir, pero también es una barrera contra la corrupción. Cuando estamos organizados, pues los gobiernos locales, regionales, departamentales, están siendo observados, ¿no? Y entonces actúan de mejor forma. Ese es digamos, el desarrollo económico local permite la participación, y la participación es una barrera también contra la corrupción. La participación de los guatemaltecos, recordémonos que es un derecho, es muy importante, es un derecho como, tal vez exagero, pero es como el derecho a la vida. Nosotros tenemos el derecho de participar en las decisiones del territorio. Por eso es que los consejos departamentales de desarrollo tienen representatividad de varios sectores, porque se espera que ahí haya representatividad del territorio. Ahí hay CIAs que corresponden al sector privado, a la sociedad civil. El tema es que no son ocupadas a veces, o si son ocupadas, a veces sí hay personas idóneas y a veces no lo hay. Entonces es muy importante que conozcamos esos elementos. Y es importante mencionar que el desarrollo económico local no se logra solo con la participación del gobierno local. Digamos, el desarrollo económico también necesita participación de otros actores. La concertación de actores es muy importante. Sector privado, academia, sociedad civil, sector público. Juntos podemos pensar mejor el desarrollo económico local, el desarrollo que nos compete en nuestro territorio. No podemos dejar el desarrollo económico local solo al gobierno local, porque el gobierno local, aunque tenga mucha capacidad, pues es un solo sector, no tiene la visión global. Tampoco podríamos dejarlo solo al sector empresarial, porque también tienen su propia visión. Tampoco al académico, pero juntos ya podemos pensar una mejor visión, podemos tener una mejor visión de territorio. Y recordemos que dentro de los actores del desarrollo económico local, tenemos varios que los voy a enumerar porque no los voy a enumerar a detalle porque es demasiado. Quiero terminar ya la charla para no quitarles más tiempo, agradeciéndoles nuevamente la confianza.
Está el gobierno, y el gobierno hay nacional, departamental, municipal, alcaldías, comisión estatal. Está el empresariado, desde las grandes, pequeñas, medianas empresas. Está la SAT, está el Ministerio de Economía, y como parte del sector gobierno, del sector empresarial, decía grandes empresas, pequeñas, gremios, cámaras, la academia, universidades, colegios, los mismos consejos departamentales de desarrollo, CODEDE, COMUDE, CODE. Las ONG también son parte de esos actores importantes en el desarrollo económico local, las fundaciones, los grupos gestores, las mesas de competitividad, los medios de comunicación juegan un rol importantísimo en el desarrollo local, y también los organismos internacionales. Los organismos internacionales son actores muy importantes en el desarrollo. Lo quise dejar al final no para demeritar la participación de un organismo internacional, porque son importantes, pero si nos vamos hacia atrás, hemos visto cómo estos organismos internacionales traen su agenda ya de desarrollo, y ellos dicen, bueno, en Guatemala vamos a empezar a promover el empleo a través de ciertas inversiones, vamos a promover la agricultura, etcétera. Entonces ya vienen agendas hacia nuestro país, y eso no es malo, solo que lo ideal, en opinión personal, es que nosotros deberíamos tener una agenda de país y pedir el apoyo de estos organismos internacionales. Entonces creo yo que el desarrollo ha estado en manos, digamos, de la cooperación internacional, de acuerdo a los lineamientos internacionales que ellos tienen, que no son malos, pero nosotros los guatemaltecos hemos estado un tanto ajenos a esa agenda de desarrollo. Por eso esa agenda o ese plan CATUM que tiene el país es muy importante echarlo a andar, cuesta mucho dinero, demasiado dinero, igual que la política nacional de competitividad para implementar esos nodos regionales es mucho dinero, pero ya hay un plan, digamos, lo que necesitaríamos es atraer inversiones hacia esos planes. Si no, pues vamos a estar generando desarrollo, creo yo, pero tal vez de forma aislada y sin una estrategia de cómo pasar de un crecimiento económico de un 3% a un 6%. Vamos a estar apagando fuegos, tal vez avanzando, pero sin una estrategia, pues no sería lo mejor para el país. Es como una empresa, cuando no tiene estrategia, pues va creciendo, pero con problemas, va apagando fuegos, mucha dificultad, mucho problema. Entonces, cuando hay una estrategia, sabemos hacia dónde vamos, sabemos nuestros indicadores. Y algo bien importante del desarrollo económico local, ya para ir terminando, es que la ventaja de esto es que como nosotros, los actores locales, participamos, entonces identificamos mejor las potencialidades del territorio. Y una potencialidad del territorio, por ejemplo, si habláramos de Totonicapán, por ejemplo, que tiene grandes bosques, tiene grandes recursos naturales Totonicapán, entonces ahí hay una potencialidad en sus recursos naturales. Pero cuando hablamos de recursos naturales, la idea no es que pensar en explotar y desaparecer esos bosques, sino es explotarlos sostenible y sustentablemente, es decir, asegurar nuestro bienestar, pero también asegurar el bienestar de las generaciones siguientes. Entonces, Totonicapán tiene un potencial enorme en este tema. Si nos vamos a Sololá, por ejemplo, podemos ver Panajachel. Ahí su motor principal económico es el turismo, ¿no? Pero ahí hay todavía un potencial que todavía no lo hemos vislumbrado, ¿no? Vemos en otras naciones, en otros países, como lugares turísticos menos maravillosos, o menos, digamos, con menos características que los nuestros, son más explotados, ¿no? Realmente Panajachel, el lago de Atitlán, tiene un potencial enorme de crecimiento, solo que debemos cuidarlo, debemos invertir en infraestructura, debemos cuidar el saneamiento, el ambiente, que no haya contaminación. Necesitamos un plan de largo plazo, por eso los planes de desarrollo municipal, los PDM que llamamos, son importantes siempre que se echen a andar, siempre que se empiecen a planificar y siempre que se echen a andar con una planificación de largo plazo y que tengan proyectos concretos. Creo que es un reto ahora, regreso a Quetzaltenango, y de dejar de estarnos viendo como municipios aislados, ¿no? Ya no podemos pensar el municipio de Quetzaltenango como un plan diferente al municipio de Salcajá y el municipio de La Esperanza y el municipio de San Mateo, Olintepeque,
es cierto, son municipios, tienen su autonomía, etcétera, pero en algún momento debemos converger en planes de desarrollo. Ya somos una metrópoli donde debemos administrar adecuadamente el transporte, debemos administrar los desechos sólidos, el agua, etcétera. Entonces lo mismo pasa en Panajachel, en Sololá, con sus municipios, ¿no? Entonces tenemos retos interesantes en unirnos, en planificar mejor nuestro desarrollo. Y mencionaba entonces, salía esto por el tema de las potencialidades económicas. Hablaba de Panajachel con un gran potencial, Totonicapán con un gran potencial, Suchitepec, que es con un gran potencial turístico también. Y entonces eso lo vamos a lograr identificar a través del desarrollo económico local, a través de estudios o monografías económicas de potencialidades económicas, precisamente de los territorios. ¿Para qué es bueno el territorio? He visto a veces que el territorio, en territorios con grandes potencialidades, todavía la población piensa y le apuesta a algunas actividades económicas que no son malas, pero que realmente no generan economía. He visto en algunos lugares que le apuestan mucho a la panadería, a la reparación de vehículos, o sea, talleres mecánicos, le apuestan bastante también a la artesanía, que no es malo, pero a veces no hay una visión más allá de lo que hay en el territorio, y entonces es un círculo que no nos deja salir, digamos, y explotar mejor nuestro territorio. Entonces, por eso yo iniciaba la charla diciendo que el desarrollo económico es muy importante, siempre que vaya acompañado de visión global. O sea, las potencialidades del territorio, los motores económicos, siempre los vamos a identificar, pero es muy importante que esas potencialidades sean vistas más allá. ¿Qué más puede hacer el territorio para traer más desarrollo? Algo diferente a lo que hacemos, la innovación es muy importante. Ok. Por último, pues sí, ratificar el tema de que es muy importante la visión global, una visión innovadora. Y por último, importantísimo es la voluntad política. Los planes de desarrollo municipal tienen proyectos interesantes o ideas de proyectos, porque a veces no se desarrollan allí, pero sí son ideas. También en grupos gestores, muchas de cámaras de comercio, cámaras de industria, etcétera, tienen proyectos interesantes que a veces solo quedan a nivel de propuesta, porque lo importante también en el desarrollo económico local es la voluntad política. Es decir, a veces nuestros diputados nos escuchan, entienden nuestras necesidades, pero ahí se queda. Ya no hay decisiones que cambien la situación. Entonces, los territorios necesitan también, aparte de esos actores entusiasmados de la sociedad civil, del sector privado, etcétera, también necesitan respuesta del sector público, la voluntad política, que los fondos de desarrollo, de los consejos departamentales de desarrollo sean ejecutados para proyectos que incrementen la productividad, además de otros proyectos que, digamos, se promuevan leyes que fomenten la empresarialidad. Estamos hablando en el tema de leyes que necesitamos mejoras al Código de Comercio del año 70, más o menos, el Código de Comercio, década de los 70, estamos 2020, 50 años, y el Código de Comercio ha sufrido mejoras buenas, muy buenas, impulsadas por Conacom, por ejemplo, pero son muy pequeñas. Digamos, en Guatemala todavía la sociedad anónima no funciona como tal. Digamos, todavía no está la facilidad de comprar y vender acciones como se ve en otros mercados financieros. Entonces tenemos mucho todavía recorrido, ¿no? Entonces esto pasa por la legislación fiscal, etcétera. Entonces la voluntad política es muy importante. La participación ciudadana es muy importante, la atracción de inversión pública hacia los territorios, hacia la provincia o hacia el interior, como se le llama también, es muy importante. Hay regiones que han sido premiadas, ¿no? Y por eso tienen mejores climas de negocios y por eso ahí llega más inversión, pero no se le apuesta todavía a invertirle más a las regiones. A la región 6 tiene un gran potencial, más de un 25% o cerca de un 25% de la población guatemalteca vive en la región 6. El territorio es bastante grande, pero la inversión que se da acá es muy pequeña, se da más en otras regiones. Ya no hablemos de región 7, que tiene un territorio también interesante, pero la inversión es bastante, no es la que necesita el territorio. Si queremos potenciar turismo, necesitamos inversión en turismo. Así que pues muchas gracias por habernos escuchado este día.
Es un gusto haber compartido estas ideas de desarrollo económico local y espero en una próxima oportunidad poder comunicarme con ustedes, y gracias por sus comentarios que puedan hacerme para mejorar o para temas que ustedes consideren importantes. El tema empresarial nos apasiona y el desarrollo económico local es un elemento importante en el desarrollo empresarial y sobre todo en el desarrollo humano, en la calidad de vida de las personas. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.